¿Qué tal? Qué gusto que nos acompañe en Mi Familia Podcast. Mi nombre es Jennifer Hernández y me da muchísimo gusto que esté con nosotros compartiendo este espacio. Hoy vamos a tener un gran invitado que nos va a poder platicar acerca de su empresa de ya casi 20 años aquí en Oaxaca, y de verdad que estamos muy contentos. Ya tiene un rato que no nos vemos a través de esta vía, no nos escuchamos, así que es un gusto estar contigo, querido José Manuel Núñez Banuet. Muchas gracias, Jenny, y gracias, Rafael, por aceptar esta entrevista. La verdad es un gusto poder estar con ustedes dos y creo que va a ser una entrevista muy interesante el día de hoy, que vamos a hablar de un tema apasionante que es el empezar un negocio. Y qué mejor que platicar con Rafa, que tiene una historia de vida pues interesante en el tema de cómo fue creando sus negocios. Yo lo he escuchado y la verdad es que pues me quedo sorprendido de esa creatividad, esa perseverancia que tuvo para poder iniciar prácticamente de cero su negocio. Pero ahorita Rafael nos los platicará y muchas gracias, Rafa, gracias, Jenny, por este espacio. No, al contrario, estamos contentos. Pues darle la bienvenida, querido Rafael Gómez, gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias, Jenny, muchas gracias, ingeniero, por la invitación a este podcast. La verdad es que me siento muy honrado de poder grabar esto, que ojalá le pueda servir a todas las personas, a toda la audiencia que ustedes tienen, a todos los emprendedores que en este momento están pensando en desarrollar un negocio, tengan la oportunidad de ver que si se lo proponen, que si se ponen en el momento y en el lugar adecuado, todo es posible. Totalmente. Y pues regresando un poco a casi 20 años atrás, pues comentaros un poco qué te motivó a emprender, cuál fue justo eso que sucedió, que te hizo tomar esa decisión. Sí, mira, Jennifer, ingeniero, yo he estado analizando mucho esto, ¿no? Porque es algo que hemos ido como viendo y estudiando y a través de la experiencia. Siento que es muy importante el punto emocional donde nos encontremos. Creo que precisamente encontrar la motivación, la creatividad que comentaste ahorita, amigo ingeniero, es sumamente importante para que puedas desarrollar un proyecto y tengas el éxito que esperas. Más que el tema del razonamiento, yo creo que el tema emocional. ¿Por qué pienso esto? Porque yo pienso que cuando tenemos esa parte cubierta, es donde precisamente destallamos el tema de la creatividad. Entonces así fue, yo siento que en ese momento yo emocionalmente me encontraba con muchos factores a mi favor que me hicieron el poder tener, quería más adelante tocar algunos puntos, vamos, que sí quisiera que tomaran como nota, digamos, de cosas que debemos de ver, cómo podemos explotar esta motivación, pero yo creo que juega una parte fundamental el tema emocional. Platícanos un poco de qué es hoy en día Only Rent a Car, que es, entiendo, pues el negocio con el que tú comenzaste, aunque ahorita ya estás incursionando en otros negocios, el tema del mezcal y algunas otras cosas, pero ¿cómo fue que decidiste y por qué decidiste poner Only Rent a Car? Sí, fíjate que lo que es Only Rent a Car hoy en día, gracias a Dios, ya vamos a cumplir, como lo decía Jenny, 20 años en el mercado y nos hemos logrado posicionar como la mejor arrendadora en Oaxaca. Una arrendadora oaxaqueña para los oaxaqueños y obviamente para todo el turismo nacional, internacional. La verdad es que yo también podría, algo que me gusta mucho es que en este caso para nuestros paisanos que nos visitan de otras fronteras, nosotros siempre les damos la atención que deben, reconocemos su trabajo, el esfuerzo que hacen, que siempre dejan en alto nuestro estado, que nos tienen muy reconocidos como muy trabajadores en otras fronteras, y la verdad que cuando vienen para nosotros es un gran orgullo, para mí son unos héroes, y en Only Rent a Car nosotros siempre tenemos las puertas abiertas para ellos, siempre los esperamos con mucha ansia, porque aparte son clientes que siempre están regresando, ¿no? Y bueno, lo que somos hoy día, pues creo que somos una empresa que hemos logrado tener permanencia, que tenemos imagen dentro del mercado oaxaqueño, que hemos podido establecer esa conexión con otras empresas oaxaqueñas, que hemos dado la oportunidad y por eso
es que agradezco este medio porque son los que nos sirven para poder transmitirle a las personas que rentar un vehículo está al alcance de todas las personas, que no es esa idea que tenemos que rentar un vehículo es solamente para el turismo, para el turista o para las personas que tienen mucho dinero, o sea que es algo que está muy accesible y que al menos en Only Rent a Car para los oaxaqueños, con cosas como un comprobante de domicilio, una pequeña garantía, pueden acceder a rentar un vehículo cuando tengan algún problema de movilidad. Nosotros somos la solución para esto. Sí, qué maravilla. Algo que yo recuerdo mucho en alguna otra ocasión que coincidimos en una entrevista es cuando arrancas la empresa y cómo fue ese proceso, porque muchas veces queremos ser emprendedores, queremos ser empresarios, pero de pronto hay muchas limitantes o decimos el tema de la inversión o de pronto no sabemos cómo iniciar. ¿Cómo fue este inicio? Bueno, fíjate que, pues sí, el inicio, creo que como todos los inicios, y aquí el ingeniero José Manuel lo sabe, son cosas que realmente creo que como motivación, lo que voy a tocar un poquito esos puntos, el tema de necesitar esa seguridad, ¿no? De necesitar la seguridad, yo pienso que sería como el primer punto. Esa necesidad de tener el control de la situación, de lo que estás viviendo. El otro punto siento yo que sería el hecho de pertenecer también, el sentido de pertenencia, el sentido también del reto, ¿no? Tener un reto ante ti. ¿Qué te podría yo decir? El hecho de poder contribuir fuera de lo que es tu mismo entorno, ya con otras personas, el hecho de querer crecer. Yo pienso que son factores dentro de la motivación que generan la creatividad, o sea, factores que de alguna manera nos ayudan a poder equilibrar y poder ser creativo. Y como yo te decía, ¿no? En el caso creo que para mí fueron todas esas partes, pero sí era para mí un reto. Era como que yo analizando ya digamos la historia de la empresa, cómo empezamos, siento que se fueron cubriendo como todas esas partes. Y fue así como empezamos, cubriendo cada una de esa parte que era como un complemento global de la motivación, ¿no? Sí, me identifico mucho ahí con lo que dices, estimado Rafa, de la parte emocional. Cuando estás empezando un negocio juega un rol muy importante. Cómo tenemos energías y somos capaces de hacer muchas cosas para sacar a flote un proyecto, porque es una ilusión, nuestro proyecto es como un hijo que quieres hacer crecer, quieres formar, quieres desarrollar. Y bueno, a veces no basta con la parte técnica. Entiendo, tú vienes de ese sector, habías trabajado en algunas otras empresas que se dedicaban a la renta de autos, pero en el momento en que tú pones tu negocio ya no nada más es saber rentar el coche, empieza a haber una serie de temas que tienen que ver con la comercialización, con la mercadotecnia, con las finanzas, las compras. Pues ya tener una empresa es toda una serie de piezas que tienes que ir embonando para que funcione correctamente la empresa. Para ti, ¿cuál fue tu mayor reto que tuviste para lograr? Porque pues hoy ya Only Rent a Car es una empresa consolidada, es una empresa que funciona y que te da la oportunidad de empezar a hacer otros emprendimientos, pero en su momento yo me imagino que hubieron grandes retos, grandes cosas o situaciones que resolver. ¿Cuáles fueron para ti las mayores retos o dificultades que tuviste para emprender tu negocio o para consolidar tu negocio y cómo lo resolviste, Rafa? Sí, fíjate que es una muy buena pregunta, pero que a la vez la respuesta se fue dando conforme el trabajo se iba ejecutando.
O sea, siento que como tal una dificultad, cuando estás en esta parte que yo te comentaba del equilibrio, la creatividad, tienes una gran facilidad para resolver todos los factores externos o para poder seguir caminando, ¿no? Entonces yo lo que podría decir, lejos de poner o comentar, digamos, cuáles han sido algunas cosas, porque como empresarios, bueno, digo, hemos pasado, creo que lo que más me acuerdo es del tema del 2006, y después del 2006, pues vino el tema de la influenza también, ¿no? Que fue también una pandemia que frenó mucho la economía. Después de la pandemia, pues viene la crisis mundial, la crisis económica mundial, y bueno, creo que de ahí, creo que ya más o menos ya tenemos como una idea, ¿no? Siempre han pasado muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que tener una buena planeación financiera, es una de las cosas que más te puede ayudar. Pero, y otra de las cosas, quiero ser como muy reiterativo en este tema, yo creo que el tema de poder tener estas cosas que yo te comentaba anteriormente en equilibrio, nos ayudan a poder generar sustancias químicas en nuestra mente, a estar siempre en positivo, a poder afrontar cualquier situación que se te presente, porque si yo no pudiera decirte qué situación hemos pasado, porque la verdad nos ha pasado de todo, vamos, ¿no? O sea, digo, creo que desafortunadamente Oaxaca, en México, hay situaciones que están fuera de nuestro alcance, pero lo que yo sí podría decir o recomendar a las personas que nos escuchen es que traten de buscar el equilibrio en estas cosas, en estos puntos que comenté anteriormente, que es lo que te ayudan a poderle dar solución a cualquier situación que se te pueda poner enfrente para poder crecer, para poder seguir avanzando, tienes como que las ideas, la mente más clara, etcétera, ¿no? Sí, y es que justo esto que comenta es bien importante porque pues recién estamos aún inmersos en una pandemia por COVID-19 donde vimos a empresas morir, a muchas, pero también muchas otras resurgir e incluso a otras pues nacer. Entonces, ¿a qué crees que se debe? Como que muchas empresas están muriendo, pero también hay otras que quizás con este enfoque que nos estás compartiendo, pues tomaron otro tipo de determinaciones y decidieron pues salir adelante, como es el caso de Only. Sí, pues fíjate que voy a poner precisamente, ¿no?, una cuestión que nos pasó, inclusive fue en el tema del 2006, cuando tuvimos la crisis política social aquí en Oaxaca, el encontrar siempre un área de oportunidad en todos los negocios ante una crisis es lo que nos puede ayudar a seguir consolidándote, inclusive donde todo el mundo pudiera pensar que estás en riesgo de desaparecer, te ayude a crecer. En lo personal, nosotros nos pasó algo bien curioso. Muchos periodistas, muchas cadenas de medios vinieron a cubrir lo que estaba pasando en Oaxaca. Entonces nosotros nos dimos cuenta que en ese momento el mercado era ese. Sí, exacto, no había turismo nacional, no había turismo internacional, las empresas en Oaxaca se estaban contrayendo, estaban cuidando más el gasto, ¿no?, la inversión, y nosotros dijimos, entonces empezamos a enviar correos electrónicos, empezamos a enviar una serie de promociones para todas las cadenas televisivas y logramos nosotros acomodar prácticamente en ese momento toda la flotilla con medios. La mayor parte de las empresas arrendadoras de autos no les estaban queriendo rentar porque los seguros no cubren vandalismo y ese tipo de situaciones, y nosotros quisimos correr el riesgo, y esa es una de las cosas también que pues yo podría comentar a las personas que nos escuchen. Siempre creo que en la vida debemos de tomar riesgos, o sea, si no tomas riesgos, pues dicen, ¿no?, o sea, si tomas un riesgo puedes ganar mucho, puedes perderlo todo, pero yo creo que si tienes la capacidad de poder mediar, de poder llegar a un acuerdo en este caso con nuestros clientes, que así lo hicimos, fuimos muy claros en decirle que pues no cubría, ¿no?, esa parte, pero que si en dado caso ellos podían ampliar un poco más la garantía, hicimos ciertos convenios con las televisoras grandes. Yo recuerdo muy bien que inclusive Televisa fue uno de nuestros clientes que nos ayudó muchísimo a pasar esa mala racha que estaba viviendo Oaxaca y que pudimos permanecer. Entonces yo creo que siempre debemos de encontrar
siempre hay una vida, antes de una crisis hay una oportunidad. O sea, nosotros vendimos mucho más en ese tiempo, creo que si hubiéramos estado en Guelaguetza. Así te los comento, ¿no? Entonces sí se abren oportunidades. Sí, yo creo que lo que comentas del riesgo es algo que tenemos que aprender a vivir los emprendedores. O sea, desde el momento en que nosotros abrimos un negocio ya estamos asumiendo un riesgo. Siempre hay riesgos, el ir creciendo, el ir haciendo mejoras, pues implica una incertidumbre, implica un riesgo. Y como emprendedor hay que aprender a vivir y a disfrutar el riesgo. Creo que eso es una de las características de los emprendedores. Yo te quisiera preguntar, aparte de la creatividad, ya la mencionaste, siempre estás resolviendo el cómo sí. El cómo sí, tú ante una dificultad, en lugar de darte por vencido, estás viendo que esa crisis, qué oportunidad te puede proporcionar, y eso implica una creatividad enorme, ¿no? El asumir riesgos. ¿Qué otras características, yo te quisiera preguntar, crees que debe tener un emprendedor? ¿O qué características crees en tu caso, aparte de esas dos que ya nos mencionaste, te han llevado a tener éxito como emprendedor? Sí, sin duda, yo creo que también que una característica adicional es la constancia. Yo pienso que no hay proyecto que no pueda estar acompañado de la constancia, de siempre estar tocando puertas. Yo recuerdo muy bien a los inicios, pues yo era todo, ¿no? Yo lavaba los coches, yo iba a hacer la publicidad. Hoy me da mucho gusto encontrarme amigos que siguen siendo recepcionistas en algunos hoteles, ¿no? Y que se acuerdan de mí, ¿no? Y eso me llena de orgullo. Y era que yo me levantaba en las mañanas y pues lavaba el coche que teníamos para rentar y me salía a hacer publicidad, a ir a todos los hoteles, a ir a todas las agencias. Y la constancia, ¿en qué radicaba? Que no nada más los iba a ver una vez. Si en la semana yo los iba a ver 2, 3 veces en la mañana, y iba 2, 3 veces en la tarde, porque pues en un hotel y en una agencia pues, tienen diferentes turnos, ¿no? Y a veces que tocaba aquí ir en la noche, ¿no? Entonces, era eso que yo siento que fue lo que me ayudó muchísimo, la constancia, a siempre estar tocando las puertas. Pues yo me encontraba con empresas o con hoteles que ya tenían acuerdos con agencias transnacionales, y yo les pedía siempre una oportunidad. Digo, dame una oportunidad nada más, réntame una vez y vas a ver que vas a querer seguir rentando conmigo, ¿no? Y llegaba el momento en que yo creo que decían, bueno, ya con tal de que ya no venga Rafa, ya réntenle un coche, ¿no? Para ver si es cierto, ¿no? Y bueno, ya después de eso, obviamente que ya venía el compromiso, ¿no? O sea, porque dices, pues si estás ofreciendo puntualidad, calidad en el vehículo, limpieza, etcétera, pues es un compromiso muy grande el que adquieres, porque aparte el recepcionista, el agente de viajes, pues está también comprometido con su palabra de que tiene que remitirte con un buen proveedor de servicio, ¿no? Entonces ya llegaba la otra parte, ¿no? De cumplir con lo que tú estabas ofreciendo. Pero sí, fue un camino de estar tocando muchísimas puertas todo el tiempo, y hasta que nos daban la oportunidad de rentar un vehículo y ya empezábamos a ver que repetían con nosotros. Y sin duda, yo les recomiendo mucho a las personas que nos escuchan a ser constantes, a no darse por vencidos y hacer lo que corresponde hacer en el momento que estás viviendo, ¿sí? En ese momento a mí me tocaba y correspondía estar tocando las puertas, caminando, ¿no? Caminar los hoteles, caminar las agencias. Bueno, antes gracias a Dios, había muchas agencias, ahorita ya hay menos, pero hacer también esa relación, ¿no? Ese clic con el agente, con el recepcionista, porque no nada más era de veces de darte 5 minutos de sentarte y pues poder platicar, ¿no? No sé, de cómo le veía en su día, de cómo iba el negocio, cómo estaba su familia, cosas así, ya empiezas a hacer un poquito más de relación y ya no eres nada más la persona que va a dejar un volante, ¿no? Sino la persona que va a hacer realmente una relación interpersonal, que puedes
y que haces aparte una red como de amigos, ¿no? Entonces ya el tema se vuelve un poco más de todas esas personas que en el momento nos ayudaron a ir creciendo, a ir consolidándonos a lo que gracias a Dios somos hoy en día. Sí, y qué maravilla que nos lo estés compartiendo, porque justamente este espacio tiene ese objetivo, ese fin, el poder compartir con el ecosistema de la familia en general, pero sobre todo el empresarial, justo el emprendedor, para que también les ahorremos ahí un poco el camino y puedan aprender también de empresas que ya están bien consolidadas, como el caso de Only. Y justamente, pues por eso la pregunta, Rafa, ¿tú harías algo diferente? Sabemos que has tenido momentos difíciles, ¿qué harías diferente? Bueno, pues creo que hoy día y generacionalmente, creo que la tecnología es algo que nos avasalló. Creo que es un momento en el lugar, en el momento de la vida que estamos ahorita, lo que haría yo diferente es precisamente subirme al tren de la tecnología, de la innovación tecnológica, que es difícil, porque generacionalmente a mí me cuesta trabajo meterme a Amazon y comprar algo, pues, ¿no? Me cuesta trabajo, yo veo con qué facilidad mis hijos, por ejemplo, se compran ropa, ¿no? Y yo no puedo, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta, he detectado esa parte, ¿no? He detectado que es algo de un tema generacional. Y creo que sin duda lo que hay que apostarle hoy en día es a sumarse al tren de la tecnología e invertirle duro y hasta arriba, o sea, lo más que se pueda en cuestión de tecnología, en cuestión de la era digital que estamos viviendo, ¿no? Realmente yo me asombro, ¿no? La verdad es que Only no soy yo, ¿no? Hay hoy día personas muy valiosas que están en la empresa, que nos han ayudado a permanecer, ¿no? A poder seguir en el mercado y que han puesto de su vida, de su tiempo, ideas, ¿no? Apenas estaba yo viendo, ¿no? Como pues ahora ya de cualquier parte del mundo ya nos pueden pagar la renta, ¿no? Y a mí eso pues se me hace así como que wow, ¿no? Entonces, que si nos cobran muchísimo las comisiones, ¿no? Pero ya lo puedes hacer, ¿no? Entonces eso le da la oportunidad al cliente también de sentirse completamente, de que si ya tiene una reserva, dice ya la pagué, ya no tengo ningún problema, y gracias a Dios pues los comentarios respecto a la empresa, las experiencias del turismo internacional son muy buenas, y yo sin duda recomendaría eso, ¿no? Recomendaría, o lo que yo haría, y bueno, no lo que haría, lo que estamos haciendo es subirnos al tren de la tecnología, y pues es lo que les puedo recomendar, ¿no? Rafa, hace rato comentabas que cuando empezaste Only Rent a Car, que prácticamente tú hacías de todo. Decías, yo lavaba los carros, yo iba a los hoteles, a hacer la relación con las personas para que me rentaran el carro, me encargaba de la mercadotecnia, me encargaba prácticamente, decías, te encargabas de todo, eras un todólogo, digámoslo así, ¿no? Y yo creo que eso, en general, todos los que emprendemos un negocio, muchas veces lo emprendemos solo y tenemos que hacer una gran cantidad de actividades. Conforme va evolucionando el negocio, va cambiando un poquito tu rol. Pero ese cambiar de rol, de alguna manera, es volverte a reinventar, porque dejas tus prácticas anteriores y entiendes que tu rol actual ahora es otro. Y sientes hasta un poco de culpabilidad de no estar ejerciendo el rol con el que comenzaste. ¿Cómo ha sido en ese sentido tu evolución de rol dentro de Rent a Car, Only Rent a Car? ¿Y qué tanto trabajo te ha costado ese reinventarte para cambiar de rol? Sí, fíjate, José Manuel, que es algo bien complejo, porque como tú lo dices, es como pues un bebé, ¿no? Y pues cuando lo quieres dejar, pues lo ves que va creciendo y pues tú lo sigues viendo así como, no le quieres soltar la mano, ¿no? Pero yo creo que el rol consiste precisamente eso, en soltarle la mano cuando se la tienes que soltar. Porque
en delegar cuando tienes que delegar, ¿no? En sentir esa confianza en el equipo que tienes a tu alrededor y transmitirles ese sueño, esas ganas de salir adelante para que ellos también se sientan parte de la compañía, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, definitivamente cuando empiezas a delegar es cuando empieza el cambio de roles, ¿no? Cuando te das cuenta que necesitas alguien que te ayude a lavar los coches, ¿no? Necesitas alguien que lleve el tema administrativo, que necesitas alguien que te gerencie, que necesitas ejecutivos de venta, ejecutivos de cuenta, que necesitas un contador externo. Entonces, obviamente, el rol creo que más que nada va en el tema de poder y tener la capacidad de delegar, de confiar en las personas que tienes a tu lado para poder crecer, porque si no, sí te mantienes estancado, ¿no? Entonces yo pienso que eso ha sido de cómo ha venido evolucionando el rol, ha sido prácticamente en la delegación y en la confianza en el equipo que tienes atrás de ti. Por otro lado, Rafa, la vida en sociedad, la vida empresarial en sociedad, ¿cuándo sí, cuándo no? Sabemos y escuchamos historias de éxitos, pero también de fracaso, también de ruptura, ¿no? O también de negocios en crecimiento. ¿Bajo qué circunstancias decir sí a una empresa justo con un socio o una socia en sociedad? Bueno, fíjate que yo siempre he pensado y soy muy digamos que a favor de tener socios para poder crear cosas muy grandes. Sin duda, como primer punto, si es como para un consejo para los amigos que nos escuchan, creo que lo primero que debemos de buscar son líneas de crédito ordinarias. Cuando buscamos líneas de crédito ordinarias son los que menos costo financiero podrían tener. El segundo, directamente con tu proveedor, hablando del giro en el que te desenvuelvas, vamos, ¿no? Y yo pienso que si esas partes están agotadas, es importante que puedas tener un socio. Entonces, ¿por qué? Porque siempre el tener un socio va a ser el dinero que más te va a costar, ¿no? Porque entonces ahí ya estás cediendo una parte de tu compañía, ¿sí? Entonces, y vas obviamente, con una evaluación, etcétera, ¿no? Con todo un proceso que no es fácil de determinar el valor de una empresa, pero sí hay muchos mecanismos para poder hacerlo sin necesidad de contratar una consultoría o algo así. Hacerte de un socio puede ser una solución bastante viable, ¿no? Para poder seguir creciendo tu proyecto. ¿Cuáles crees que pudieran ser algunos consejos para los emprendedores para que logren tener éxito en los negocios? Desgraciadamente, mira, vivimos en una comunidad, Oaxaca, estaba leyendo estadísticas, y de los estados de la República, es de los estados que menor vida tienen las empresas. Estamos hablando que en Oaxaca, una empresa, su promedio de vida es de 3.8 años, comparada con la media nacional, que es de 7 años. En términos generales, nuestras empresas en Oaxaca viven la mitad de lo que viven en el resto de la República. ¿Qué consejos le darías a los emprendedores para decidir emprender un negocio? ¿Y qué les dirías en términos generales que les pudieran dar mayores probabilidades de éxito para sacar adelante ese negocio? Bueno, voy a ser un poco reiterativo en esta parte. Yo creo que toda persona que esté ante un proyecto, cualquiera que sea, debe de cumplir estos pasos que yo te decía, y los voy a repetir porque sí me gustaría que les tomaran así como nota. Y el tema de la seguridad,
que yo mezclaba, ¿no? El sentirte seguro de lo que estás haciendo, eso es sin duda una de las cosas más importantes que puedes hacer. El tema de, de pertenecer a un grupo, de tener la aceptación, de sentirte valorado, de no sentirte ninguneado, de sentir que de tener un reto en la vida, ¿sí? De crecer y el hecho de poder contribuir. Entonces, ¿a qué voy? A que tomen en cuenta esos factores y los analicen. Si el proyecto está cumpliendo con estas 6 partes, si te va a ayudar a cubrir estos 6 como pasos o como estas 6 partes dentro de tu vida, seguramente va a ser exitoso. Si una está faltando, tienes que ver la manera de cómo incorporarla al proyecto, porque sin duda, si nos ponemos al tema, por ejemplo, de que sea un reto, si no es para ti un reto, muy difícilmente vas a avivar la pasión, vamos, ¿no? Y creo que cualquier proyecto tiene que tener ese toque de pasión, que va a ser el toque que va a activar, ¿no? Sustancias químicas en tu mente, sustancias químicas en el cerebro, que es tan maravilloso, que va a producir millones de neuronas más. Entonces, esas partes que realmente te hagan levantarte todos los días, que, bueno, pues tú lo debes de conocer muy bien, amigo, de que te acuestas con una cosa y te levantas con lo mismo, pero en eso te acuestas, me refiero a con un proyecto, y te levantas tal vez con la solución, o cómo podrías empezarlo, cómo podrías arrancarlo, o tal vez cómo dejarlo, ¿no? Porque tal vez, muchas veces también hay que saber decir no a esto, ¿no? No siempre, como yo te decía, pero yo pienso que si analizas esos puntos, y si a lo mejor nada más cubre uno de los 6, pues se agarra y dices, bueno, pues yo creo que si no está cubriendo esta parte, seguramente no va a tener el éxito que esperas, porque no va a lograr que tengas la pasión, la motivación, el tema emocional que requieres para llevar al éxito un programa, un proyecto, un negocio, lo que sea que estés emprendiendo. El tema de crecimiento, si lo que estás haciendo no te va a ayudar a crecer en todos los aspectos de tu vida, pues no tiene caso. Si no vas a poder contribuir, hablando fuera de tu esquema de ego, por ejemplo, con tu familia inclusive, ¿no? Si es algo que te ayuda a contribuir con tu familia, que te va a dar el margen para contribuir con la sociedad, que vas a ayudar a contribuir para generar un empleo, es una satisfacción tan grande el hecho de que puedas generar un empleo. Entonces, creo que todas esas son puntos muy importantes que debemos de ir palomeando en cada proyecto que estemos iniciando, a punto de iniciar, o el que ya estemos ejecutando. Si nosotros le ponemos especial atención a todos, créeme Jenny, créeme José Manuel, que vamos a mantener viva la pasión en ese proyecto, vamos a mantener viva la creatividad, que podría ser como la resonancia de la motivación, y vamos a tener cubiertas la parte emocional, que seguramente le va a dar como todo la vía rápida y la solución ante cualquier situación, por muy adversa que sea. Vamos a tener la capacidad de resolverla con una facilidad que nos vamos a decir, no puedo creer que le haya dado solución a esto, cuando realmente era algo muy complejo. Porque por el lado contrario, lejos de estar activando sustancias químicas positivas, activamos el cortisol, que es el miedo de que si estamos dudando en lo que estamos haciendo, si se nos mete una milésima de cortisol, nuestra mente ha sido completamente bloqueada y tenemos que reiniciarnos de alguna manera. ¿Y cómo lo hacemos? Analizando muy sencillamente estos pasos, que cubramos estos pasos dentro de nuestra vida, dentro de nuestra esencia, dentro del proyecto que estamos iniciando, y seguramente vamos a tener el éxito que esperamos.
Qué importante y valioso lo que nos compartes. Ya nos dio la secreta mágica, ¿verdad? Toda esta mágica, más bien receta para poder emprender, para poder sostener el negocio. Hace unos días platicaba con un médico y él me decía, si las personas entendiéramos que nosotros como doctores atendemos personas, no enfermedades, me parece que sería diferente cómo perciben la negligencia médica, cómo perciben la manera en que se le da el tratamiento a una persona. Y creo que esto aplica en las empresas también, pero creo que nos acaba de compartir Rafa, querido José Manuel, pues parte de lo que a él le ha funcionado y que creo que es la base para que nuestros emprendimientos y empresas puedan seguir de pie, y sobre todo esta parte que decías de aprovechar las oportunidades, de aprovechar las crisis más bien como oportunidades, y de ahí salir pues incluso aún más fortalecidos. Así que estamos muy agradecidos contigo por lo que nos has compartido, y bueno, el mensaje final también para la gente, sobre todo a gente quizás muy joven que está en ese proceso de querer quizás algunos dejar su trabajo y no se atreven, o tienen ahí una pasión y dicen pues yo quiero emprender, pero sabemos que no es sencillo. Sí, no, la verdad es que debemos de ser también como muy realistas. Yo lo platicaba con mi hijo, ¿no? Y le decía, hijo, si sientes que pues lo tuyo no es emprender o crear una empresa, es muy respetable, ¿no? Pero si vas a ser colaborador de una empresa, tienes que ser el mejor colaborador de esa empresa. Y eso también requiere de disciplina, también requiere de constancia, también requiere de responsabilidad. Entonces, sí, sin duda, yo creo que ser emprendedor no es fácil, ¿no? Lo comentábamos creo la vez pasada, ¿no? En el taller, como que está de moda, ¿no? El hecho de que las mismas redes, no sé, como que la cultura se ha vuelto muy a empujar al emprendimiento, y está padre. Pero también está muy padre ser realista, ¿no? Entonces, yo creo que con los pies en la tierra, las personas tienen que ver cuál es lo que realmente les apasiona, ¿no? Porque hay muchas personas que realmente les apasiona cumplir con una labor en una empresa, y eso los hace felices, y eso están bien. Y hay personas que con una situación, por más mínima que sea, sale ahí el torrente sanguíneo, el cortisol, y son bloqueados completamente. Y pues bueno, yo pienso que eso es una cuestión de análisis personal, y invitar a nuevamente con esta serie de puntos, hacer un análisis introspectivo y ver qué es lo que realmente, porque también un trabajo te da esos puntos. No es necesariamente que tengas que emprender, pero cuando vayas a emprender, tienes que verte rodeado de todas eso que te haga sentir bien, vivo, que puedas, no sé, ir sonriendo por la calle, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más padre, ¿no? Cuando realmente algo te apasiona, pues no estás trabajando, ¿no? Realmente estás viviendo, ¿no? Y vivir libre y vivir feliz, yo creo que es la misión de nosotros en la vida, ¿no? Gracias, Rafa, pues un gran mensaje para todos los emprendedores. Sí es cierto, o sea, no todo mundo debe ser emprendedor. El ser emprendedor es una vocación, y es una vocación muy importante, pero también los ejecutivos, la gente que labora en una empresa, también es una función muy importante. De hecho, ¿qué hiciéramos nosotros los emprendedores sin gente que quisiera trabajar en las empresas, y que lo haga de corazón, y que lo haga con vocación y con el deseo de hacerlo bien? Yo creo que elijamos lo que elijamos, ser emprendedor o ser un ejecutivo en una empresa, debemos hacerlo de la mejor manera posible. Para cada una de estos roles, pues puede haber características diferentes en las personas, y nos tocará hacer esa introspección que nos comentas, de dónde puedo ser mejor, de este lado o ser mejor de este lado, pero siempre haciendo las cosas correctamente. Hacer las cosas correctamente, yo creo que te garantiza con la permanencia, siendo constantes, siendo éticos, siendo trabajadores, asumiendo los riesgos que tengamos que asumir, en fin, siendo resilientes, porque también como emprendedores de repente sufrimos tropiezos que duelen, caídas que duelen, y hay que aprender a levantarse y seguir, y no darse por vencido, y no ver esa caída o ese dolor
como el final de nuestro emprendimiento, sino aprender a levantarse y continuar con nuestra tarea. Muchas gracias, Rafa, por esta plática que nos has dado, estos consejos que nos han dado. Y pues gracias, Jenny, también por este espacio. Pues muchísimas gracias nuevamente y gracias a ustedes principalmente por acompañarnos en Mi Familia Podcast, este espacio que fue diseñado para ustedes, una producción de Grupo Núñez Banuet, pensando en brindarle esa información a las familias desde diferentes formas, desde diferentes temas, con especialistas que nos ayudan también a poder tomar decisiones respecto a la familia y a la empresa. Muchas gracias por acompañarnos, mi nombre es Jennifer Hernández, gracias José Manuel, gracias Rafa y nos vemos en la siguiente.